Les saludamos, hermanos, en el nombre del Señor. Damos gracias por esta nueva oportunidad que Él nos da de poder estudiar su palabra, poder compartir con ustedes que están en sus casas a través de Cristian, Cristian. de las redes sociales, poder entregar el mensaje del Señor para su iglesia. Amén. Hoy día contamos con la visita de nuestro hermano Gabriel. Hermano Gabriel, así que por favor salude. Bueno, saludo a todos mis hermanos en el nombre del Señor en primer lugar, en la esperanza en que esta lección de hoy día, que es trascendental para nuestra fe, podamos estar unidos espiritualmente y apercibiéndonos de la palabra del Señor. Que el Señor Amén. bendiga, hermano, y nos ayude en esta hora. Amén. Así como decía mi hermano Gabriel, hoy día continuamos con el estudio de esta unidad relevante para la iglesia, estamos estudiando las principales creencias del cristianismo. Hoy día nos toca tomar un tema y conversar un tema bastante importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Cristo volverá otra vez. Amén. Ese es el Amén. título de la lección de hoy y que hoy nosotros queremos compartir con ustedes. A modo de introducción, nosotros sabemos que la fe cristiana está edificada sobre una realidad pasada. Sabemos que Cristo vino, ¿no es cierto? Vivió, se Amén. hizo hombre, vivió en medio de los hombres, murió, ¿no es cierto? Por nosotros, por todos, por los pecadores de la época de Cristo y por nosotros, de nuestro tiempo y los que van a venir. Y resucitó también, ¿no es cierto? Y hoy día está a la diestra del Padre, ¿no es cierto? Hoy día Él está en el cielo y los discípulos dicen que lo vieron ascender y ascendió al cielo en una nube, ¿no es cierto? Pero esta lección se centra en una realidad, pero futura. Nosotros como cristianos, uno de los fundamentos y principios que Jesucristo va a volver, ¿no es cierto? Anduvo en la tierra, sufrió, murió, resucitó, ¿no es cierto? Sabemos, ascendió al cielo, pero sabemos que él prometió, se comprometió con todos nosotros en que Él iba a regresar un día, iba a volver nuevamente a la tierra. ¿Sabe que, hermano Elso, pareciera que al saber todo lo que estamos conversando, pero la gente se centra en un hecho más relevante y lo cierto que es relevante, que fue en su muerte y lo que se recuerda ahora en Semana Santa, que en lo futuro, ¿verdad? Celebramos mucho lo que es Semana Santa y recordamos la muerte, la crucifixión de Cristo y todo el mundo lo recuerda, pero pocos aluden al regreso de Cristo, porque lo tienen como una tardanza. Pareciera que fue una promesa esa más hace más de 2000 años y todavía no sucede. Pero la reflexión a lo mejor final que podemos decir no sucede porque Cristo, Dios mismo, está dando oportunidad a la gente que llegue a arrepentirse y lo hace por amor. A ver en un momento más, hermano, algunas de las señales que ya se han ido cumpliendo, profecías que se han ido cumpliendo, y usted la va a ver a la luz de la palabra, de cómo el regreso de Cristo está a las puertas. Bueno, yo podría hacer el alcance, hermano, y en mi corazón lo tengo, esta fe puesta en Él, en que Él regresará. Amén. Porque el regreso del Señor es importantísimo y trascendental, como dijimos, para todos los cristianos, porque es la esperanza. Si no regresa el Señor, vana sería nuestra fe. Amén. Pero el Señor resucitó. Por lo Amén. tanto, como Él resucitó, dice que nosotros también resucitaremos si es que hemos partido antes de que el Señor venga. Pero hermano, yo quiero decirles también a ustedes en esta hora de que la venida, Señor, ya estamos en los últimos. Realmente, hermano, lo más probable, a lo mejor, que nuestros niños, nuestros jóvenes estén cuando el Señor venga. Yo ya soy un anciano, no sé si estaré o no, pero el Señor ya está a las puertas por todas las señales que se están dando y que están también prescritas en su palabra y alcanzan esta lección. Bueno, si bien cuando yo empecé a estudiar, porque esta es una de las lecciones, yo creo que uno de los temas más relevantes que nosotros tenemos que estudiar, como decía el hermano Gabriel, este es uno de los fundamentos y unos pilares fundamentales de nuestra fe. O sea, si nosotros no creyéramos y no tuviéramos la certeza, la convicción de que Jesucristo va a volver por su iglesia, vana sería nuestra fe, nuestra esperanza, ¿no es cierto? Y nuestra creencia en Dios. Ahora, en la palabra del Señor, nosotros tenemos, muchas personas dicen, no creen mucho porque obviamente dicen, oye, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no se menciona nada acerca del arrebatamiento de la iglesia, porque Jesús dice que Él va a venir por su iglesia. Y Él se va a ir, y la iglesia, que es la novia, ¿no es cierto?, del Cordero, es la que Él va a cohabitar con Él en su reino.
Pero nosotros si vamos al Antiguo Testamento, también hay profecías en el Antiguo Testamento y hay grandes hombres y profetas que hablaron al respecto. Tenemos a Daniel, por ejemplo, que él habló acerca de la segunda venida. Y para los que quieran leer y ir a la palabra del Señor, eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de Daniel, entre el capítulo 7, entre los versículos 3 y 14. Ahí claramente Daniel está hablando acerca de la venida, de la segunda venida de Jesucristo, que él habla de él. En ese momento dice: mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre. Y sabemos que cuando la Biblia habla de hijo de hombre, se está refiriendo de Jesucristo, ¿no es cierto? Por tanto, del cielo se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Y sabemos que Daniel está hablando claramente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Corrobora lo que leemos en el libro de Hechos 1 capítulo 11, los cuales dice: también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. O sea, hay una tremenda relación, el Espíritu es el mismo, ¿verdad? Amén. 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 Bueno, el Señor tiene también su plan para su pueblo escogido, que es Israel, propiamente tal, físicamente. El Señor dice que Él reinará con aquellos que han hecho justicia, ¿cierto?, en el milenio. Y no sé, hasta aquí yo veo que el Señor ha incluido a a personas que ha vivido de acuerdo a su voluntad para tenerlo en su reino, para llevarlos a la vida eterna, que es lo esencial de esto, porque si hablamos de eternidad, no podemos, porque un siglo, muchas personas han vivido más de un siglo, pero estamos hablando de la eternidad, por los siglos de los siglos, eterno. Entonces no tiene comparación con lo que es el tiempo que nosotros vivimos aquí en la tierra, para lo cual nosotros estamos en tránsito y preparándonos para la venida del Señor. Hermano, que el Señor nos encuentre, cada uno de nosotros, cada día viviendo piadosamente, tomados de la mano del Señor para alcanzar esta gran bendición, extraordinaria bendición para nuestras vidas y para todos aquellos que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento encontramos que fue el mismo Jesús. Y vamos al al Evangelio de Mateo, ¿no es cierto?, los capítulos 24 y 25, encontramos que fue el mismo Jesús quien precisamente habló acerca de su segunda venida y habló acerca de las señales que iban a existir, iban a ocurrir para el tiempo en que se cumpliera la fecha, ¿no es cierto?, en que Él iba a volver. Ahora, así como también Él dice, Él habla de un tiempo. Y aquí a lo mejor es una de las causas por qué el hombre, muchas personas e incluso muchos cristianos no han entendido el mensaje o realmente tienen por tardanza la venida del Señor, porque Él dice, no pasará de esta generación. Y generalmente nosotros cuando vamos a la Biblia, vamos a los escritos y en general hablamos de que una generación son 40 años. Entonces probablemente para los primeros que escucharon a Jesús y lo escucharon y lo vieron, ¿no es cierto?, y caminaron con Él, cuando Él dijo esta generación, ellos pensaron, entonces a lo mejor en 40 años más. Pero lo que no sabían es que la misma palabra del Señor, porque ahí donde nosotros entendemos de que eran muy literales para interpretar la palabra de Dios. Entonces tampoco la analizaban, la estudiaban, la meditaban, porque fue el mismo Dios que dijo que para Él un año ¿eran cuánto? 1000 años. Un día eran como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, podríamos hablar de que cuando Jesús, incluso cuando nosotros pensamos en el ejemplo de cuando Pedro le dijo cuántas veces tengo que perdonar, Jesús no le dio un número determinado. Entonces acá no se tienen que contar los años de manera determinada, sino que Dios pone, o Jesucristo pone un dato, un antecedente, como para que la gente esté atenta, esté alerta, esté siempre pendiente y preocupada de estar en condiciones de poder ser llevados con Jesucristo, o sea, estar apercibidos, como dice la palabra del Señor. Ahora, esto mismo, como decía, lleva aquí el mismo apóstol Pedro. Él dice que ya en la época de la iglesia primitiva había muchos que decían que esto ya, oye, pero mira, dice, sobre todo quiero recordarles que en los días, esto está en la segunda carta de Pedro, pero me voy a concentrar en los versículos 3 y 4, y dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días
Vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempo antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Y el ser humano y el hombre en general, natural, siempre piensa igual. O sea, hoy han pasado los años, han pasado generaciones, han pasado descendencias, y la tierra sigue igual. Y el hombre sigue aquí. Entonces el hombre tiende a... No logra comprender la relevancia y el mensaje que Dios ha entregado, y Jesucristo, a través de Jesucristo, y a través de los apóstoles también, que está registrado en su palabra, lo que la promesa y el cumplimiento de la promesa de la venida del Señor. Amén. Mira, aquí, para lo que había dicho delante, voy a nombrar 5, algunas de las profecías que se han cumplido antes del regreso de Jesús. Aparición de guerra, el hambre y los terremotos. En Mateo capítulo 24, los versículos 6 al 8 dice, y habráis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Amén. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solamente el comienzo o el principio de dolores. Hermanos, los desastres que se han producido en todo el mundo en estos últimos años son cada vez más graves. Y para horror del hombre, los terremotos y las inundaciones, la sequía, los incendios forestales y las hambrunas y los brotes de enfermedades son frecuentes y están muy extendidos. El mundo se encuentra en un estado cambiante y turbulento, y la guerra y los actos violentos, los conflictos regionales y los atentados terroristas se producen con frecuencia y siguen agravándose. Por ejemplo, en abril de 2015, 16 estados de Estados Unidos descubrieron que tenían el virus de la gripe aviar, y los expertos dictaminaron que aquel era el peor brote de aviar en los Estados Unidos en 30 años. ¿Y qué diremos ahora con esta pandemia que ya tenemos encima y nosotros mismos la estamos experimentando? ¿No es acaso es una de esas profecías que ya se han ido cumpliendo? Segundo, la restauración de Israel. En Mateo 24 también dice, y de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Como todos sabemos, si se habla de la higuera que extiende las hojas, se referencia a la restauración de Israel. Israel fue restaurado el 14 de mayo del año 1948. Y esta escritura nos dice que cuando veamos a Israel restaurado, el Hijo del Hombre está a las puertas. Y ya han pasado 70 años desde que Israel fue restaurado. Hace 70 años que el Señor estaba a las puertas. Entonces, no ha regresado ya hace mucho. Está muy claro que esta profecía del regreso del Señor también ya se está cumpliendo, ¿verdad? Amén. Tercero, será predicado el Evangelio en todo el mundo. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este Evangelio se predicará a todo el mundo. Yo creo que no hay rincón del planeta que hoy día ya no se haya extendido el Evangelio en diferentes lugares, lugares inhóspitos. Deben haber todavía tribus, personas que viven de una forma alejada en la selva, que a lo mejor no conocen de Cristo. Pero los esfuerzos misioneros de muchos hermanos de diferentes naciones es llegar, y ha llegado el Evangelio con la palabra del Señor a diferentes lugares. La maldad abundará y el amor de los creyentes se enfriará. Díganme ustedes si no se ha aumentado la maldad. Lo vemos a diario. Lo que más vende en la radio, la televisión, son las noticias negativas, los desastres, los robos, todas las asesinatos, venganza. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo vemos también en la iglesia. ¿Cuánta gente se ha enfriado por diferentes causas? Que partió muy bien en el Evangelio, pero hoy día les da lo mismo escuchar. Y uno se pregunta, ¿realmente fueron hijos de Dios? ¿Fueron realmente, se arrepintieron? ¿Llegaron a conocer a Cristo o solamente fueron convencidos? Y ahí es donde cada uno tiene que reflexionar en esto. Lo otro que quiero compartir es la aparición de falsos cristos y falsos profetas. Hoy los tenemos a montones, hermano. Es cosa que usted escuche en diferentes programas, notificaciones, al Facebook llegan diferentes predicaciones, pero muchas de esas son falsas. Son falsos cristos, falsos profetas que anuncian un evangelio falso. ¿Y qué dice la palabra? Que alguien te anuncia un evangelio, incluso un ángel, ¿cómo se llama? Anatema, maldito.
Amén. Entonces Así es la palabra. son 5 fundamentos de que profecías que dio el Señor ya se han cumplido. Faltan algunas, pero yo creo que es el tiempo muy breve se podrán cumplir. Hay una pregunta que yo les quiero dejar a ustedes que podamos compartir con nuestros hermanos. Y está acá en el texto, en el libro de estudio, y que a mí me llama mucho y yo creo que tiene que estar presente. ¿Es el regreso de Jesús una parte fundamental del mensaje del Evangelio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo pienso que es la esencia prácticamente del sentido de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra en su primera venida, ¿cierto? Porque Él vino a hacer un sacrificio santo, 7 veces santo, a diferencia de lo que hacían los antiguos sacerdotes, ¿cierto? Que sacrificaban un cordero. Él es el cordero perfecto, sin talla, sin mancha. Y 3, como dije, 7 veces santo. Entonces Él hizo un sacrificio perfecto por toda la humanidad, no solamente por los que hemos creído, sino que por todo. Por eso es que la palabra del Señor dice también que aquellos que no han creído en el unigénito Hijo de Dios ya han sido condenados porque han tenido en poco una salvación tan grande. ¿Sí? Entonces eso el hombre debe considerar, pensar, meditar, y nosotros como hijos de Dios no dar lugar a ninguna duda, porque si empezamos a dudar, la misma palabra del Señor dice que no somos dignos de Él. Tenemos que siempre confiar y estar siempre atentos a todas las señales que Él nos manda a través de su Espíritu Santo, porque hoy en día lo que está jugando un papel fundamental desde que el Señor se fue a los cielos, perdón, es el Espíritu Santo. Es el mismo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, quien nos guía y nos enseña y nos lleva a toda verdad y justicia. Eso es trascendental, hermano. No podemos nosotros vivir solamente pensando en lo que nosotros creemos que es bueno hacer para agradar al Señor, sino hacer lo que el Espíritu Santo nos guía y nos exhorta a hacer. Amén. Es trascendental, hermano. La Biblia dice que Jesús fue sin pecado, ¿verdad? Amén. Fue un Amén. hombre, fue tentado en todo, pero Sí. no pecó. Y el pecado incluye la mentira. La mentira es un pecado. Por lo tanto, La promesa que nos hace dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también. Esta es una tremenda promesa. Y una promesa de alguien que fue perfecto, Amén. que vivió una vida perfecta, que vivió una vida, como dice el hermano Gabriel, sin talla, sin ningún pecado. Y esta es una promesa de un hombre fiel. Es como cuando usted le asegura a una persona que usted confía plenamente en él, si le dio la palabra, antes no había que firmar papel, uno se daba la mano cuando hacía una promesa, ¿verdad? Sí. Y eso significaba un pacto. Esto es más que un pacto, es la seguridad de Dios mismo que nos está hablando y nos dejó una promesa. Es la garantía. Esa es la garantía. ¿No es cierto? Así, bueno, entonces tenemos que tener claro que como hijos de Dios nosotros tenemos que vivir de una manera distinta, una manera diferente, una manera en la cual nosotros estemos asidos, como yo siempre digo, arraigados, tomados, agarrados, así como siempre pongo el ejemplo de Jacob, cuando Jacob se agarró del ángel, ¿cierto? Y no nos soltó a pesar de todo lo que padeció, Hasta que lo bendijera. hasta que Él lo bendijera. Nosotros tenemos que agarrarnos con esa misma fortaleza de esta promesa que Jesús hizo. Amén. Porque Jesús no, como acabamos de decir y lo reafirmamos acá, Jesús fue sin pecado. Por lo tanto, y como decimos que la mentira, y sabemos que la mentira es un pecado, Jesús no mintió. Por lo tanto, Él, y bueno, y el ejemplo de que Jesús era sin pecado es tal punto de que para que poderlo enjuiciar tuvieron que mentir. ¿verdad? Tuvieron que mentir. Cuando ya no puedes sacarle nada a una persona porque es intachable, ¿qué es lo que tienes que hacer si lo quieres perjudicar? Tienes que mentir, traer testigos falsos, gente que engaña, ¿no es cierto? Y así fue juzgado nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él prometió y dijo, yo voy a preparar morada. Y si Él lo dice, amén, así será. Y esa es nuestra convicción, que su palabra es fiel y verdadera. Y sabemos que nosotros entonces, Él anunció esa promesa y también sus ángeles la reafirmaron cuando los discípulos lo estaban viendo ascender, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le dijeron los ángeles? Hombres de Galilea le dijeron los ángeles, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo viera la promesa del Señor. Esa es la promesa de la cual nosotros tenemos que tomarnos.
Y cuando les preguntaba, obviamente, tiene que ser una parte fundamental de nuestro evangelio, la venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la promesa que Él hace y ese, digamos, es el fundamento. Por eso que el hombre tiene que buscar arrepentirse para poder encontrarse con el Señor ese día en que Él venga por su iglesia. ¿No es cierto? Ese es el fundamento digamos, como para aportar un poquito más en lo que era la pregunta que había dejado dando así, la había presentado a usted y que también le presentaba a los hermanos para que ellos puedan ir meditando, ¿no es cierto?, en sus hogares y analizando las escrituras. Porque la idea de esto es que nosotros como iglesia también vayamos estudiando y escudriñando su palabra, podamos ir meditando. No nos quedemos solo con lo que nosotros estamos hablando aquí, sino que también ellos se sientan motivados a investigar y a estudiar. Y orando para que el Espíritu Santo les vaya revelando el mensaje que Él tiene para cada uno de ellos. ¿Cierto? Amén. Amén. Cuando el Señor fue bautizado y después de haberse bautizado, fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para demostrar su sabiduría en primer lugar y su poder sobre Satanás, ¿cierto? Porque él quiso hacerlo caer. Pero hermanos, también hago mención a esto porque el Señor estuvo después de su resurrección con sus discípulos 40 días. ¿Para qué? Para instruirlos, para Amén. fortalecerlos. El Señor no necesitaba fortalecimiento cuando fue llevado al desierto. De hecho, lo demostró, ¿cierto? Porque el diablo no pudo hacerlo caer, ¿cierto? Pero nosotros, hermanos, Señor, conociendo nuestra cualidad humana, Él vio la necesidad de estar 40 días con sus discípulos, instruyéndolos, fortaleciéndolos, nutriéndolos de su palabra, para que pudieran ellos recibir el poder que había de venir sobre ellos, el Espíritu Santo. Amén. Y de ahí ellos empiezan prácticamente una lucha ardua contra Satanás, ¿cierto? Predicando, alcanzando enfermos, liberando personas endemoniadas, y hicieron muchas cosas, pero el Señor prometió que harían aún cosas mejores, pero Amén. siempre estando tomados del Espíritu Santo, no por sí solo. Amén. Por sí solo el hombre no puede hacer nada, y lo que aparentemente pueda ser bueno, no pasa de serlo eso, nada más, pero no es la voluntad de Dios. Amén. Preguntémosles a nuestros hermanos que están mirando a esta hora este programa. ¿Realmente tú crees en el regreso de Cristo? Amén. ¿O todavía en tu corazón no está ese palpitar? ¿Recuerdan ustedes la ilustración que leí hace un tiempo en una predicación? La del ganso. Algunos la recuerdan, otros no. Se trata de una bandada de gansos que volaban y migrando, y uno de los gansos cayó a tierra por un problema seguramente en un ala, y los demás siguieron. Y este ganso cayó cerca de una granja y unos chicos lo tomaron como su mascota y lo cuidaron y le vendaron su alita y lo empezaron a alimentar. Cuando pasaron nuevamente los gansos por nuevamente otra bandada, este se quiso unir, pero su ala no estaba fuerte al intentar el vuelo y no pudo despegar. Así que volvió a su hábitat natural. Los chicos lo seguían alimentando con comida que no era natural que el ganso se alimentaba. La tercera vez, cuando pasó otra bandada de gansos, el ganso quiso elevar vuelo, pero estaba tan pesado con la comida que adquiría, que no era la habitual de él, que ni siquiera emprendió el vuelo. La última vez que vio venir una bandada de gansos, el ganso ni siquiera elevó la mirada hacia arriba. Hermano, a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Y estamos tan acostumbrados, nos acostumbramos a vivir acá sabiendo que nuestro hogar eterno está en los cielos. Que no somos de aquí, somos Amén. pasajeros solamente. Amén. Pero nos acostumbramos tanto, nos gusta vivir en la tierra. A todos. Y no está mal. Pero debemos saber también que un día vamos a partir. Y estamos a cuentas con el Señor. ¿Estás tú a cuentas con el Señor en esta hora? Si viniera el Señor por tu vida, por mi vida, ¿estamos a cuentas realmente con el Señor para volar a su presencia? Él va a volver otra vez. Eso es una verdad. No sabemos el día ni la hora. Dice que ni los ángeles lo saben. Amén. Nadie. Así que aquellos que andan prediciendo, y uno escucha a veces programas donde tal fecha, no creas a eso, hermano.
No creas, porque la palabra del Señor es la que nos rige y la palabra del Señor dice que no hay fecha. Ni los ángeles del cielo que viven, cohabitan en el tercer cielo junto con Dios, no saben. Solamente el Padre. Amén. Amén. Por lo mismo, lo que la invitación entonces que nos hace el Señor es a estar siempre preparados para su regreso, ¿no es cierto? Tenemos que mantenernos alerta, mantenernos fieles. ¿Por qué? Porque dice así la palabra del Señor. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Así es, ¿No es amén. cierto? Entonces la invitación es estar siempre preparados, estar siempre alerta, estar apercibidos de su palabra, apercibidos de su evangelio, para poder estar ahí, ¿no es cierto? Y participar en este llamado, en esta celebración que nosotros juntos vamos a tener con Jesucristo en el cielo, ¿no es cierto? Amén. Bueno, a mí también, en cierta forma, estudiando la palabra del Señor, el Señor en esta lección de hoy día se encuentra con sus discípulos, ¿cierto?, presto a celebrar la Santa Cena. Y entre todos sus discípulos, la mayoría, los 11 de ellos, eran de Galilea, eran galileos, eran la mayoría pescadores. Se encontraba uno que no era, cierto, de Galilea, y él, bueno, me refiero a Judas Iscariote, ¿cierto? Los nombres antiguamente se especificaban de esa manera: Pedro de Besaida, este otro hermano de tal parte, y Judas se llamaba Judas Iscariot porque era de una región que se llamaba Iscariot y estaba en la tierra de Hebrón. Y este personaje, el Señor lo llamó, indudablemente que lo llamó, porque ese hombre Dios lo consideró en su plan que tenía que desarrollar nuestro Señor. Pero él nunca prácticamente estuvo, podemos decir, convertido, convencido del plan de salvación. Él estuvo más preocupado de las cosas materiales. Siempre él esperaba el reino, que se restaurara el reino de Dios para lograr una posición, ¿cierto? Y de hecho la forma, el desempeño que él tuvo, como podemos decir, como tesorero de la iglesia o del cuerpo de los discípulos, metía la mano. Exacto. Entonces, la palabra del Señor dice bien claro: no robarás. Y este hombre, aún siendo discípulo del Señor y el tesorero, metía la mano a la bolsa en forma indebida, ¿cierto? Bueno, digo esto que nunca realmente pudo haber estado, podemos decir, preparado para recibir al Señor en su corazón, porque le traiciona al final, ¿cierto? Le traiciona, ¿por qué? Porque vio perdida su esperanza de un estatus, ¿verdad? Entonces, hermano, que el Señor no nos sorprenda a nosotros a veces equivocadamente sirviéndole, ¿verdad? Seamos hijos de Dios en forma genuina, no por un interés personal, egoísta, o aunque no sea egoísta, pero no por un interés nuestro, sino que siempre siendo, como he dicho anteriormente, acatando la verdad, la palabra del Señor, porque la palabra dice: mi palabra es verdad. Por eso que mi palabra dice: todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Y el que dice esto es fiel y verdadero. Por eso, hermanos, como les digo, nosotros pongámonos en la mano del Señor para que realmente no nos encontremos hasta el final que estábamos equivocados. Amén. Que pensamos que estábamos agradando al Señor, pero no va a resultar así si lo estás haciendo de esa forma. Yo creo que esta lección también tiene una parte evangelística, hermano, y no la podemos soslayar. No. Indudable, hermano. No. Si bien es cierto, podríamos seguir avanzando más en la lección, pero sabe, el Espíritu Santo del Señor me anima a llegar a aquellas personas que seguramente no están viendo y que alguna vez vinieron a la iglesia, algunos tal vez hijos de padres cristianos, que conocieron, pero todavía no se han arrepentido, que todavía sus vidas están vacías por dentro, que todavía sus vidas no comprenden que el amor de Dios es tan grande,
es tan grande que les está dando una oportunidad de arrepentirse y llegar a sus pies. Muchos han visto esta pandemia como una de las peores, hermanos, pero también yo creo que Dios en su tremendo amor a la humanidad le está dando un tiempo. Le está dando un tiempo para que lo mire a Él. Lo mire a Él. Porque tarde o temprano tú y yo vamos a morir y vamos a desaparecer. Ya sea por una pandemia, de alguna forma. Pero los que estamos en Cristo, los que hemos recibido a Jesús, no nos hacemos problemas. No. Pasamos de esta vida a una vida mejor. Pero ¿qué de aquí de tu hermano? ¿Qué de tu hijo? ¿Qué de tu padre o madre? Que todavía no acepta el regalo de la salvación de Dios. Cuando Cristo regrese, si es que no murieron antes, ¿dónde van a ir a parar? Tú sabes dónde van a ir. Y esa es la verdad del Evangelio. Amén, amén. Mire, el salmista, yo creo que estábamos en la misma línea. La lección yo creo que trae un mensaje y es evangelístico. No nos podemos evitar, como decía el pastor. Y hay un salmo de David que dice: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Oh, La palabra del Señor es potente. El salmista aquí refleja, yo creo que la profundidad del Evangelio. Y acá donde nosotros, yo quiero hacer el siguiente llamado. Las personas se preguntan, ya, pero así como decíamos, juzgan y critican, oye, pero el tiempo del Señor, y el Señor dijo que iba a venir, el Señor dijo que iba a venir. Pero ¿cuándo viene el Señor a mi vida? Muchos están esperando ver algo milagroso, ver a Jesús descender del cielo. Pero el Señor también viene a mi vida ese día en que yo doy mi último suspiro. Porque ese día yo ya perdí. Si no he aceptado al Señor, perdí la oportunidad. Perdí la opción de haber alcanzado la vida eterna, de haber atendido al llamado de Jesucristo al arrepentimiento. Entonces la venida del Señor sí está cerca. Y está cerca para cada uno de nosotros, porque nuestros días aquí en la tierra son pasajeros. ¿Ya? Es probablemente, a lo mejor pueden pasar 1000, 2000 años más en que Jesús descienda de nuevo en una nube, pero mis días están contados aquí en la tierra y mi oportunidad acaba cuando yo dé mi último suspiro. Entonces tenemos que tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia del tiempo que nos queda, no mirar como la venida de Jesús como tan lejana, porque sí. nuestros días son, como dice el salmista, como un suspiro. Como un suspiro. Entonces no sabemos, hoy día hemos podido ver con este tema de la pandemia, ¿no es cierto?, cómo muchas personas están muriendo, personas que yo creo que nunca, porque en realidad uno a veces piensa en su muerte, pero nunca piensa en el día que va a morir. Y a veces, y siempre, como dicen por ahí, la muerte lo pilla a uno descalzo, ¿ah? Entonces lo pilla sin preparación. Entonces yo creo que muchas personas hoy día murieron, y eso es lo más triste. Por eso cuando y nos llama la Biblia a llorar, ¿no es cierto?, a sufrir por aquellos incluso que teniendo la oportunidad no la aprovecharon y hoy día la perdieron y ya no la van a tener más. La invitación entonces hoy día con esta lección y con este mensaje es a aquellos que todavía tenemos un instante, un minuto, un día, un año de vida, que no tomemos por tardanza la venida del Señor, porque el Señor puede venir en cualquier momento por nosotros, por mi vida, por la vida de nosotros. Amén. La palabra del Señor también nos dice, por ejemplo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, como decía usted, hermano. Amén. Sin lugar a dudas, si nosotros supiéramos a qué hora vendría un ladrón a casa, lo esperaríamos con el bate detrás de la puerta. Con un garrote. Con el garrote. Pero no es así. El ladrón sabe a qué hora puede ir cuando estemos durmiendo, etc. Pero la iglesia, yo creo que debe despertar. La iglesia también ha estado dormida también en un tiempo. De a poquito hemos ido despertando nosotros, pero debemos despertar más todavía. No solamente engordarnos nosotros, alimentarnos nosotros, sino que hay muchos afuera que necesitan ser alimentados. Algunos, y no se preocupe, hermano, si a usted le rechazan, si ese no es el problema. El sembrador tiene que sembrar la semilla. Él no tiene injerencia en cuánto fruto viene, porque eso depende de Dios. Depende de la lluvia, depende del sol, depende de cosas externas. Lo que hace el sembrador, si el sembrador se pusiera a pensar, pucha,
¿para qué voy a gastar estas semillas si voy a recibir? Tampoco no lo haría. Él siembra solamente. Y Dios da el crecimiento. Amén. Nosotros tenemos que sembrar la palabra del Señor, compartir. Donde usted esté, en la universidad, en el trabajo, en el hogar con su vecino, compartir una palabra del Señor. Yo creo que el Señor, si te ha puesto en un lugar es no solamente para que trabajes y tengas una remuneración. Yo creo que si te ha puesto en un lugar es también para que seas su testigo, Amén. seas luz, seas sal ahí, con tu testimonio, con tu forma de actuar, que vean que hay algo diferente en ti. Y el Señor va a poner justo el instante y la necesidad que tenga tu compañero para decirle, pero mira, hay un Dios grande, hay un Dios maravilloso. Prueba. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quiero también decirle que todo esto que hemos estado conversando, ¿cierto? El Señor, lo que ha dicho el pastor también, que debemos estar preparados para cuando venga cualquier sorpresa, porque no sabemos a qué hora, ¿cierto? Como lo hace como la venida del ladrón, ¿cierto? Pero debemos estar apercibidos porque esto se lo dice el Señor de la Iglesia. Pero yo quiero también decirle a ustedes, amigos que escuchan y que no han recibido al Señor, la palabra del Señor, el profeta Isaías, le advierte también al pueblo de Israel, le dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, ¿cierto? Porque no sabemos la hora en que Él ha de venir. Y Él nos da la oportunidad, mientras alentamos vida en nuestros cuerpos, Amén. de llamarle, pedirle socorro. Dice, la palabra también del Señor dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿cierto? Amén. Que hizo los cielos y la tierra, porque Él es el poderoso, no hay otro. Fuera de nuestro Dios, no hay otro Dios. Todos los demás no va a hacer nada por tu bienestar, por tu seguridad y por el futuro que ha de venir. Por eso, hermano, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano, porque el Señor es omnipresente. Por eso te dice que mientras está cercano, tanto que está cercano, Él pasea su espíritu a través de toda la faz de la tierra y es testigo de todo lo que hacemos. La palabra del Señor también dice que cuando Él venga y establece su reino o ya venga a juzgar a la humanidad, nadie Él no va a necesitar testigos para aplicar justicia. No como lo hacen aquí, lo hace el humano, ¿cierto? Como hacía nuestro hermano. El que quiere ganar lleva falsos testigos y lleva, ¿cierto?, podemos decir, su opulencia, su riqueza, y tapa la justicia con dinero, sí. ¿cierto? Pero ante el Señor, hermano, no vamos a poder hacer eso. No podemos decir, mira, pregúntale, Señor, a fulano, sotano, merengano, sino que el Señor no lo necesita. Por eso, hermano, arrepentidos, como dice la palabra, y convertidos, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Amén. La parte 3 de la lección nos dice la razón por la cual Cristo volverá. La plenitud de la redención. Hechos capítulo 3, del 19 al 21 y 1 Corintios 15, del 24 al 28. Ahí lo podemos revisar. Dice, cuando un hombre cojo de nacimiento fue sanado en una de las puertas del templo a través del ministerio de Pedro y Juan, hubo presentes una gran multitud de adoradores. Pero al ver a la multitud, les predicó el Evangelio diciendo que Dios enviaría a Jesucristo, nuevamente, a Jesús el Mesías. No obstante, Él debía permanecer en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde el tiempo antiguo. Después, el apóstol Pablo también destacó la certeza del regreso de Cristo con las siguientes palabras a los creyentes de Corinto. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido, que es la muerte. Amén. Sabemos que Satanás hace los mayores esfuerzos porque sabe que él conoce que queda poco tiempo y está desplegando todos sus ejércitos para la maldad, para que todo esto. Satanás, recordemos que él pensó que al haber Jesús muerto tenía la victoria, ¿verdad? Y se imagina usted el gozo que habían tenido el diablo y sus demonios. Vencimos a Jesús, pero él no contaba con que Cristo iba a resucitar.
¿verdad? Y ahora está haciendo todos sus esfuerzos para tratar de desviar la atención, para engañar, porque él ha sido engañador desde un principio. Pero incluso a los escogidos, a los que ellos que están escogidos, los trata de engañar, trata de que le escuchen sus mentiras para desviarlo, así como lo hizo con Adán y Eva. Ellos dudaron de Dios, porque él le sembró una mentira. ¿Y por qué no la puede sembrar hoy día? ¿Verdad? Entonces, por eso es que tenemos que estar arraigados en la palabra del Señor, hermano. Nunca dudar de lo que la palabra del Señor nos dice, lo que nos amonesta. No la tomemos solamente como una opción, tómenlo como una verdad absoluta en su vida. Cuando el Señor le hable, obedezca. Así evitaríamos montones de problemas que traen consecuencias, ¿verdad? Amén. Así es, pues. La verdad es que cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra del Señor y empezamos a analizarla, así como lo estamos haciendo ahora en profundidad, con la ayuda del Espíritu Santo para que nos pueda dar a conocer el mensaje que Él quiere entregarnos a nosotros, a cada una de nuestras vidas. No solo los que nos están escuchando, sino que para cada uno de nosotros tiene un mensaje especial preparado. La palabra del Señor hoy día nos invita entonces a estar preparados, estar apercibidos, estar a cuentas con el Señor, lograr estar en esa comunión con Dios de manera de no poder desviarnos del camino. Hoy día hay muchas formas, Satanás ha utilizado muchas formas para poder desviar la atención del hombre, incluso dentro de las mismas congregaciones. Se han levantado líderes, se han levantado profetas, evangelistas que han tergiversado el Evangelio de Jesucristo y han levantado, por ejemplo, el Evangelio de la bendición, De la prosperidad. Desviando la atención cuando la palabra del Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y ellos están preocupados más de la añadidura. E incluso algunos osan decirle al Señor cómo quieren las cosas. O sea, no, Señor, yo quiero que me des un auto azul de neumáticos con 4 velocidades. Y cuando el Señor dice que incluso nosotros ni siquiera sabemos lo que tenemos que pedir. O sea, Él es el único que sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos de estas cosas, muchas personas piensan de que Jesús quiere o que Dios quiere destruir al hombre. Cuando la verdad es que el único que quiere y busca la destrucción del hombre no es Dios. Es el propio hombre. Es el propio hombre instado, seducido por Satanás. ¿No es cierto? Porque él no quiere morir solo, él no quiere ser destruido solo, quiere llevarse un grupo. Es como cuando uno dice: yo no caigo solo, caigo con varios. Él dice: yo no voy a caer solo, me quiero llevar a los que más pueda. Y en eso está hoy día. Él está desplegando todo el arsenal que tiene, como decía nuestro pastor, para poder atraer a la mayor cantidad de personas que tiene. Y está utilizando y está seduciendo al hombre con las herramientas, con lo que más lo atrae. ¿No es cierto? Y desde el principio del tiempo, el sexo, ¿no es cierto? El dinero, ¿no es cierto? Y hoy día podemos ver cómo incluso se ha manifestado a través de acciones potentes. O sea, estas situaciones que estamos viendo hoy día despiertan en el ser humano lo peor a veces de ellos. Y hoy día podemos ver, por ejemplo, los actos egoístas de las personas. El acaparamiento, ¿no es cierto? Como las personas, hoy día recién en la mañana escuchaba la noticia de una persona que fue sabiendo que estando enferma, sabía que estaba enferma y contaminada, fue igual a un supermercado poniendo en riesgo, no, o sea, ya a él le importó re poco no solo su vida, sino que no importa nada la vida de los demás. No le importa afectar a los demás. Y tristemente hemos visto que muchas congregaciones o algunas congregaciones han caído en el mismo juego. A pesar de tener las advertencias, han caído en el juego de precisamente contravenir lo que las autoridades nos han pedido, que es cuidar, y que lo decíamos el otro día y lo hemos hablado todos estos días en los estudios de la semana, ¿no es cierto? Que es amar a nuestro prójimo. Si nosotros queremos conozca el Evangelio a través nuestro, tenemos que tomar acciones de amor. Amén. Y esa acción de amor es cuidar a nuestro prójimo. No puedo decir yo que amo a mi prójimo si yo no me preocupo por el bienestar de mi prójimo. Yo quiero que ese prójimo conozca al Señor. Y difícilmente esa persona va a conocer al Señor si ven que nosotros somos imprudentes, somos poco sabios, ¿cierto? No estamos atentos a lo que los demás necesitan, de lo que necesitan. Y ahí está, lo principal es el Evangelio. Hemos dejado de evangelizar, hemos dejado de entregar el Evangelio que Jesucristo quiere, que es precisamente el Evangelio de salvación. Y a veces algunas veces lo adornamos de manera de no herir la sensibilidad de las personas. Y hemos sido poco claros, y por eso que esas personas a veces son débiles. No hemos sido claros, precisos en lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y hoy día lo que el Señor quiere es que nosotros
busquemos el arrepentimiento, que nosotros busquemos, que lo busquemos a Él, que es lo principal, es lo primordial, y que nos arraiguemos y nos tomemos de sus promesas. Sobre todo hoy día, el cristiano hoy día no debería vivir con temor, ¿no es cierto? Y vemos cómo la gente hoy día anda con temor. ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano? El cristiano debe ser cuidadoso, debe ser prudente, pero no vivir con temor, porque ya lo dijimos, nosotros no estamos tomados, nosotros sabemos que si nos llegáramos a contaminar y nos tocara que morir, que es una posibilidad para cualquier cristiano, porque el hecho de ser cristiano no nos va a quitar la opción de que nos enfermemos, ¿no es cierto? Y que algunos a lo mejor van a fallecer, pero la esperanza está más allá, está Amén. puesta más allá, está Así en es. la esperanza está puesta en la vida eterna. Amén. Como para ir ya casi concluyendo esta lección, hermanos, una de las partes que dice la lección, dice la llegada de un nuevo mundo. Amén. En última instancia, el regreso de Cristo será en un tiempo de juicio sobre este corrupto tiempo presente. Segunda de Pedro 3, 10 al 12. Y a pesar de esto, no tenemos por qué temer ese juicio que vendrá, porque la venida de Cristo abrirá paso al surgimiento de un nuevo mundo libre de maldición del pecado y de la muerte. Dos elementos que afectan de manera negativa al mundo presente. Los cristianos esperamos con gozo el cumplimiento de la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Y es necesario que vivamos en esta vida como si ya estuviéramos en la vida nueva que vendrá. Es decir, que debemos procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible y en paz. Ese es el gran desafío que nos entrega esta lección. Cristo volverá, sin lugar a duda. Pero ¿cómo viviremos? Hoy día el Señor nos está dando una oportunidad ya de estar vivos. El día de mañana, si Dios quiere, pase toda esta pandemia. ¿Cómo vamos a enfrentar la vida? Algunos dicen, ¿las iglesias se van a llenar? Yo creo que no. Lo mismo que el terremoto. Después del terremoto, ¿recuerda? Puede que lleguen algunos arrepentidos genuinamente. Pero la gente va a volver a su maldad. La gente va a volver a su vida. Va a volver a hacer sus cosas normales. ¿Verdad? Porque también el enemigo está haciéndolo. Pero nosotros debemos tratar de predicar, tratar de enseñar, tratar de influir en las personas de que hay un día en que debemos comparecer delante del tribunal de Cristo. Así que, hermanos, les invitamos a seguir firmes en la palabra del Señor. No nos podemos congregar, no importa. La iglesia somos nosotros. Amén. Este es un lugar físico, es el templo donde nos reunimos. Pero la iglesia es usted donde esté. Amén. Yo soy iglesia en mi casa, en el trabajo, como vecino, donde voy soy iglesia. Y debemos mantener nuestra vida escondida en el Señor. El próximo domingo, si el Señor así lo permite, tenemos otra lección maravillosa. Amén. Se llama Una vida semejante a la de Cristo. Alto estándar. Pero ¿se podrá vivir? Yo creo que podemos imitar a Cristo. Como decía Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Así que, queridos hermanos, les damos gracias porque usted se pudo conectar. Gracias por seguramente los saludos que llegaron. Las peticiones de oración también las vamos a recoger al final para que podáis estar orando. Y no olvide que estamos orando a las 10 de la noche, todas las noches. En la mañana, estos días, yo debiera entrar a trabajar el día jueves, pero al menos de lunes a miércoles estaré a las 11 de la mañana compartiendo un devocional cortito con ustedes en la mañana, y el martes seguramente en la noche también entregaremos palabra del Señor a las 9 de la noche. Así que gracias, hermano Amén. Elso, gracias, Amén. hermano Gabriel. Minuto para que se despida de sus hermanos, de su familia. Bueno, hermanos, ya concluyendo esta lección, mi sentir es que el Señor les bendiga, Amén. que ponga la paz y la tranquilidad en sus corazones, no caer por nada en la desesperación y no sentirnos aterrorizados, porque en el Señor hemos puesto nuestra confianza. Por eso, al despedirme en este momento, espero que el Señor les dé paz y tranquilidad en sus hogares, junto a sus familiares, y siempre orando y estando, ¿cierto?, en contacto con nuestro Dios. Amén. No por nada en estos tiempos, hermanos, andemos así, como quien dice, fuera de la vereda. No por el espacio del lado, sino andemos en la senda angosta. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Yo quiero despedirme con un consejo, y este consejo no lo entrego yo, sino que lo entrega el apóstol Pedro.
Y lo está escrito ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Amén. No a los ojos de los hombres, porque al hombre lo podemos engañar, pero a Dios nunca. Así que tenemos que llevar una vida pura y digna e intachable a los ojos de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Somos el cuerpo de Cristo y algo se genera cuando Cristo es el centro. Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
es un milagro, donde el milagro pasa todos los días. En lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado.